Bien, vamos a ver el tema del día de hoy en historia. Vamos a conocer el arcaico superior. El propósito es, conocemos el periodo arcaico superior y vamos a ver también qué restos fueron encontrados en este periodo. Vamos a ver primero la revolución agropecuaria. El agricultor, vamos a ver que no está obligado a moverse detrás de sus presas para cazarlas, ¿no? Ya pasamos allí porque ya empezamos nosotros a domesticar, ¿sí? Vamos a encontrar también que las fuentes de agua van a necesitar algunas modificaciones, ¿no? Para poder realizar la cercanía y la cantidad de agua debida para que facilite el paso de esta agua a los sembríos, ¿no? Al final de tanto esfuerzo, ingenio y atención, iban a ser recompensadas esas personas, ¿no? De estar pensando y craneando, como se dice, cómo realizar que esta agua pueda llegar a los embrios. Su recompensa fueron las buenas cosechas, muchas de las cuales pueden ser guardadas, ¿no? A largo tiempo. En la costa se ha identificado que se cosechó la calabaza, el maíz, el palto, ¿no? La palta, el maní, el pacay, la yuca, el guayabo, el ají, el zapallo, el lúcumo, el algodón y la achira. Allá aproximadamente en años 2500 y 1500 antes de Cristo, ¿no? Ya se tenían domesticado la chirimoya, una leguminosa parecida al frijol, la jíquima, el payar, camote, oyuco, oca y papa. ¿No? Imagínense qué tan antiguos son estos alimentos, esas legumbres, ¿no? Que ahora podemos consumir. Vamos a observar que en la costa, en la sierra y en la selva las cosechas eran diferentes por el tipo de suelo, ¿cierto? Y el clima. En la costa peruana vamos a observar que al estar más cerquita allí al mar, sus recursos alimentarios eran diferentes, ¿no? Y pudieron favorecer la vida sedentaria aplicada en el tercer milenio. Vamos a ver que se van a construir en la costa central los más grandes templos y plataformas de todo el continente americano allá en su tiempo. Los constructores de esta arquitectura extraordinaria parece que se valían sobre todo los recursos marinos, ¿no? Para poder vivir, pero sabían explotar con gran cuidado otros recursos, de modo que a cada aldea de pescadores, aproximadamente 25 o 30 personas, les correspondía prácticamente el 50 kilómetros cuadrados para poder explotar recursos. Es decir, nada que yo entro, el mar es mío, pesco indiscriminadamente y se acabó, ¿no? Ellos lo que hacían era repartir, ¿no? Cierto pedazo, cierto lugar de mar para cada aldea. Se tiene bien registrado el proceso de domesticación de la llama, el cuy, en los sitios andinos, a partir del séptimo o sexto milenio antes de Cristo. Hemos visto que la crianza del cuy se hacía, y hasta ahora se hace, en las cocinas para aprovechar, ¿no? El calor de la misma y pueda favorecer su productividad. Vamos a ver aquí el origen del maíz andino. Hasta hace algunas décadas se afirmaba que el maíz en los Andes fue traído de Centroamérica, ¿no? Hemos visto que había mucha especulación que el maíz venía de México, pero ha habido investigaciones que han demostrado que el maíz se había domesticado allá hace años, 6.000 años antes de Cristo, y que estas variedades de maíz provienen de una especie silvestre local acá en nuestro país y no proviene de México, como se pensaba, como se suponía. La domesticación del maíz fue un proceso largo, pero llegó a convertirse en uno de los productos básicos de la dieta andina. Pregunta 1 nos dice, ¿para qué sirve el maíz actualmente? A Actualmente mí vamos... yo que sepa, el maíz también Para lo usamos a comer. veces para hacer harina, cuando lo trituramos. Ajá, para hacer harina, ¿no? Para comer también. Actualmente el maíz se utiliza en cientos de productos industriales. Es fuente de materia prima para producir el almidón y sus derivados, como edulcorantes, aceite y alcohol, entre otros. Vamos completando, chicos, allí en nuestro libro cuaderno. ¿Por qué habrá sido importante para estos pueblos el maíz? ¿Por qué habrá sido? Pues para su consumo, ¿no? Para su consumo como alimento base de su dieta alimenticia. Por ello fue muy importante el maíz para estos pueblos. Nos dice, ¿de dónde proviene su domesticación? Su domesticación proviene de la costa, ¿no? De la costa peruana, allá hace muchos años.
6.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero se domesticó en la costa, no en la sierra, no en la selva, sino en la costa peruana. Vamos a ver las primeras aldeas y templos. Recordemos que el sedentario es la persona que se fija, ¿cierto?, en un lugar. Esta persona va a necesitar construir viviendas mucho más durables y estructurar su sociedad, ¿no?, bajo los trabajos comunales en conjunto. Por eso van a aparecer así las primeras aldeas. En la costa, las primeras aldeas se construyeron en torno a la explotación de los recursos marinos, a través de la pesca con las redes y la explotación de bancos de moluscos. En la costa habían pescadores y recolectores de recursos del mar, y ellos hicieron viviendas semisubterráneas con techos construidos con las costillas de la ballena, con esteras o con carrizos, ¿no?, que es una planta muy livianita. Vamos a ver que el desarrollo de la agricultura trajo cambios en la vida y costumbres de los diversos pueblos, especialmente en los lugares de establecimiento o vivienda, ¿no? Además van a surgir aquí los cultos y los lugares de veneración. El culto a sus dioses, ¿no? Sabemos que antiguamente adorábamos nosotros al sol, a la tierra, a la luna, al agua, ¿no? Al agua también. Es por ello que se realizaron construcciones como las huacas. Vamos a encontrar la huaca de los Reyes en Trujillo, Sechín Alto o la huaca de Florida aquí en Lima, donde se han evidenciado construcciones en forma de U, ¿no? Miren, así, en forma de U, con un espacio cóncavo para labores de culto, ¿no?, para poder rendir aquí culto a sus dioses. Frente a ellos se construyeron plazas, algunas hundidas, así como vemos acá, que sirvieron, ¿no?, para actividades ceremoniales. También para poder observar las estrellas, no eran astrónomos, aquí los antiguos peruanos observaban las estrellas, cómo se movían, ¿no?, me imagino. Y habían edificios decorados, como en el caso del templo de Cotox, de las manos cruzadas, ¿no? La vez pasada, hace varios añitos atrás, como 2 o 3 añitos, el colegio, ¿no?, realizábamos lo que era pasado de estudios, no sé si se acuerdan. Y una vez fuimos aquí a una huaca que quedaba por Atevitarte, me acuerdo, ¿no? Y veíamos esta forma aquí, la plaza, hundido, unos callejones tenía aquí esta huaca, ¿no? En la cual se utilizaba, pues, ¿no?, para venerar allí a sus dioses. Vamos a ver los primeros tejidos, que son las artesanías, ¿no?, que destacaron en este periodo. El tejido surge paralelamente con la domesticación del algodón, ¿no? Sabemos que todos los tejidos vienen allí del algodón. Los tejidos más antiguos fueron descubiertos en Caral, se encuentra acá en Lima. Recuerden que Caral es considerada una ciudad de las más antiguas de América, inclusive. Lo que indica que ya habría inicios de técnicas primitivas del entrelazado, ¿no?, así como podemos ver aquí, el entrelazado, con las plantas silvestres, ¿no? Es decir, los recolectores, los cazadores ya practicaban con las plantas, cuando recolectaban las hojitas, ya practicaban el entrelazado. Llegó el algodón y pues ya se volvieron expertos, ¿no?, en el tejido. Vamos a ver que se trata de un tejido hecho sin telar, sin máquinas, ¿no? El entrecruzado se dio de diferentes maneras entre las diversas tramas, ¿no?, tramas allí de tejido. Ya se conocía el telar, pero solamente se servía para tejidos muy simples, ¿sí? La mayoría lo hacían así, solamente a la mano. Los tejidos van a definir la posición social y fueron un gran elemento vinculado a las actividades religiosas, principalmente en los entierros, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, Paracas, la cultura Paracas, cuando entierra a sus muertos, los entierra en fardos funerarios, ¿no?, en telares, ahí como 6, 7 capas de telar, para que puedan acompañarlo, pues, ¿no?, a su paso a la muerte. Vamos a ver que también empieza a aparecer la cerámica. La cerámica va a llegar con una fuerte tradición, ¿no?, a la anterior, como un producto totalmente ya logrado, aproximadamente en los años 1800 y 1300 a.C. Una hipótesis plantea que la cerámica se originó en algún lugar no identificado en la zona andina central. Y una segunda hipótesis concuerda que la mayoría de investigadores que realizaron estas hipótesis plantea que la cerámica tuvo su origen en la zona pacífica de Ecuador y Colombia, y que desde allí fue como se difundió, ¿no? Y para llegar a esta hipótesis, pues han tenido que haber encontrado, ¿no?, cerámicos que daten de esta época. Los primeros objetos de cerámica
reemplazaron utensilios de cestería, ¿no? Recuerda que ellos utilizaban antes las calabazas, ¿no? Las calabazas huecas para poder allí llevar sus implementos, ¿no? De comida, tal vez. Entonces los cerámicos van a reemplazar a estas calabazas. Ya en los cerámicos van a llevar, transportar allí su comida. Vamos a ver aquí. Los restos encontrados que nos demostrarán las características, ¿no? Vamos a encontrar aquí los complejos, el lugar donde se desarrolló, el investigador y datación, ¿no? Desde qué época está. Pregunta 1. ¿Cuándo y para qué se construyeron los templos? Pues los templos nacieron con el sedentarismo, ¿no? En aproximadamente 2500 a.C. y se construyeron para poder venerar a sus diversos dioses, para venerar al sol. Nos dice, ¿cuándo aparece el tejido o textilería? Surge paralelamente cuando se empieza a domesticar el algodón, ¿no? Cuando empiezan ellos a domesticar aquí la plantita del algodón, es cuando surge el tejido, también llamado textilería. Nos dice, ¿por qué se da más credibilidad a la segunda hipótesis sobre la aparición de la cerámica por los restos cerámicos, ¿no? Que fueron encontrados previamente? Es por ello que se da estas hipótesis. Demuestra, ¿no? Relaciona este mapa con los restos, con los lugares señalados, ¿no? A través de flechas, indicando la evidencia que se encontró. Vamos a ver que en Huaca Prieta se encontraron mates pirograbados. Cuando hablamos de mates pirograbados, hablamos de elementos de verduras, frutas, que se han sido pirograbados, han sido grabados allí, con algún cuchillo, con alguna pieza, han grabado sobre ellas, mates pirograbados. Miss, ¿eso puede decirme dónde se encuentra? Sí, esto se encuentra aquí en La Libertad. Unimos la flechita con La Libertad. Sí. Vamos a ver la tablada de Lurín. En la tablada de Lurín se encontraron restos de mariscos en desecación. Vamos a ver que ellos tenían una técnica, ¿no? Para poder secar, en este caso, los productos marinos, que debían ser los mariscos. La tablada de Lurín que se encuentra en Lima, pues, ¿no? Al sur de Lima. Vamos a ver que en Áspero se encontró la huaca de los ídolos y la huaca de los sacrificios. Vamos a ver que esto también se desarrolla en Lima, pero en el norte, ¿no? En el norte de nuestra Lima. Vamos a ver en Cotoch que se encontró el templo de las manos cruzadas allá en Ancash. En Caral vamos a encontrar que se vieron los restos de la gran ciudad, ¿no? La ciudad sagrada de Caral, que también se encuentra pues en Lima. Y podemos ir a visitarla, ¿no? Podemos ir a visitarla. Vamos a ver que en Paraíso, también ubicado en Lima, se encontró una huaca con arquitectura monumental, una arquitectura impresionante y grande. Y en las Aldas se encontró un templo en U, también ubicado en Lima, ¿no? Hemos visto que aquí no todo lo que es cultura vamos a encontrar en provincias, sino también aquí en Lima. Vamos a encontrar aquí a la Huaca Prieta. Junius Beer, él encontró las muestras más antiguas de mates pirograbados, junto a vestigios de grupos humanos, ¿no? Que poseían un sistema de vida que se sustentaba en la agricultura, ¿no? Pero una agricultura todavía naciente recién, tanto como en la pesca y en la recolección de los mariscos. El yacimiento es conocido como Huaca Prieta, y aquí se aplicó por primera vez la técnica de fechar, ¿no? De fechar mediante el método de carbono 14. El método de carbono 14 es aquella sustancia que se echa, ¿no? A estos objetos de mucha antigüedad, y aquí podemos determinar la fecha en la que se da, ¿sí? Antes la arqueología peruana tomaba en cuenta la presencia de la cerámica como elemento de referencia, ¿no? Por esto los pueblos más antiguos se ubican como pueblos del precerámico. Por eso es que los pueblos más antiguos, como no han encontrado allí cerámicos, este pueblo entonces es más antiguo que tal, ¿no? Porque no veían los cerámicos. Ellos se daban aquí la historia como antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Entonces va a haber un antes y un después de la cerámica. Es por ello que ellos se guiaban, ¿sí?
vamos a ver que en la tablada del Lurín, en esta aldea, ¿no?, de precerámica, vamos a ver que ellos se comprobó que sus casas eran en realidad tumbas, ¿no?, de una cultura que estaba en apogeo. A 24 kilómetros de Lima, en uno de los sitios más extraños de la arqueología peruana, han habido allí los restos de mariscos encontrados que indicarían los efectos, pues, ¿no?, de la desecación del clima y la disminución del tamaño de los mariscos, ¿no? Se encontraron choros, caracoles. En Cotox, que fue descubierto por Julio César Tello en 1935, él va a encontrar, ¿no?, las primeras evidencias de la arquitectura pública y de carácter ceremonial en el área andina, ya en provincia, que datan aproximadamente en 1900 antes de Cristo. Vamos a ver que en el año 1960, mucho después, el japonés Seiichi Izumi encontró el templo de las manos cruzadas, es decir, Cotox fue descubierta esta cultura por Julio César Tello, pero aquí este japonés encontró el templo de las manos cruzadas, que es el primer monumento religioso del continente americano. Este templo, ¿no?, vamos a observar que se encuentra sobre una plataforma, y estas plataformas se construyeron con piedras unidas, con pircas, ¿no?, y muros de contención que sirvieron de base a los edificios. Se han encontrado restos de huesos de venados, de camélidos, de cuyes, caracoles terrestres, pero se sabe poco de la vida de estos grupos humanos, ¿no? Se sabe que veneraban a sus dioses, sí, pero se sabe hasta ahora muy poco de las personas que habitaban en Cotox, allá en Ancash, ¿sí? Vamos a ver aquí a Áspero. Vemos que en Áspero, con una extensión de 13 kilómetros cuadrados, va a albergar una población grande de entre 1000 a 1500 personas. ¿Sí? Yo he visto que también... Ya, aquí está. Vamos a ver entonces a Áspero. En Áspero comentábamos que iba a albergar una población mucho más grande, de 1000 a 1500 personas. Y se trataba de una construcción muy planificada y estaba compuesta de 6 pirámides mayores y 11 más chiquitas, plazas circulares y hoyos de depósitos. En la llamada Huaca de los Ídolos se encontraron 2 estatuillas femeninas de barro que estuvieron sin cocer, es decir, sin cocernos, sin cocinarse, y probablemente eran ofrenda para la fertilidad. En la Huaca de los Sacrificios se encontraron 2 restos de un niño y un adulto separados por un fogón central. En la parte superior, un conjunto de habitaciones pintadas que cumplían funciones de observatorio. Vamos a observar aquí el templo de Áspero, allá en Supe, en la provincia de Barranca, en el norte de Lima, ¿no? Vamos a ver que está elevado aquí, ¿no? Porque como hemos leído, está compuesto, pues, ¿no?, de pirámides mayores y unas más pequeñas, ¿no? Hemos visto que es muy impresionante, ¿no?, cómo estas personas, a pesar de no tener tanta tecnología, pues se la ingeniaban, ¿no? Y así como fueron creando estos restos, estas huacas que nos han dejado, pues, ¿no?, y que podemos nosotros visitar si tenemos el tiempo, ¿no?, el tiempo debido para poder ir a conocerlas.